y vamos a entrar en la clase. El tema esta noche de ritmo de vida. Eso es lo que es la clase de esta noche, que es básicamente cómo vivir las disciplinas, ¿no? Ustedes están estudiando las disciplinas espirituales y es importante entender por qué estudiarlas, por qué practicarlas. No es solamente para crecer espiritualmente, no es solamente para avanzar en la fe, aunque sí eso es el resultado, ¿no? Eso es parte de la visión de poder crecer y llegar a ser como Cristo, pero la verdad, el plan es más grande que eso. La verdad es que practicamos las disciplinas para ser transformados y llegar a ser como Cristo. Pero eso no es todo el plan. El plan es llegar a ser como Cristo para poder brillar al mundo. Y aún brillar al mundo no es el plan. La meta del plan es poder salvar todo el mundo, mostrando todo el mundo cómo es Jesús, siendo el ejemplo en vida y práctica. Y por eso, ritmo de vida es muy importante. Antes de entrar en eso, quiero mandar saludos de mi familia. Aquí está mi tribu. Está creciendo mi tribu. Creo que la última vez que fuimos a Guadalajara no eran casados mis hijos, pero ahora están casados y ya tenemos nietas y en 3 semanas el primer nieto llega. Y él vive como 5 casas de nosotros y es un tiempo increíble. Y ya he llegado a un punto en mi vida cristiana que de verdad estoy disfrutando la cosecha de una vida dedicada a Dios. Y es una bendición grandísima que estamos viviendo, Michelle y yo. Acabo de cumplir hace 10 días, algo por ahí, el 6 de abril cumplí 41 años en la fe. Y eso fue mi cumpleaños en la fe. Y Michelle 43. Ella es la mayor. Yo soy el jovencito. Y la verdad es la vida más increíble que uno puede vivir. No significa sin retos. Tiene retos, por supuesto. Ahora, antes de entrar, también quiero mencionar el viaje que estamos tomando. Voy a bajar las fotos un segundo, pero en el próximo año un grupo de hermanos de todas partes van a tomar un peregrinaje. Vamos a caminar el camino de Santiago, no todo el camino en total es 30 días, pero vamos a caminar una semana y unos días de turista, entonces total 10 días. Vamos el 19 de octubre 2025. Si quieren venir, España es muy abierta para los mexicanos a visitar, porque todavía se sienten muy culpables por todo lo que hicieron a Latinoamérica. es más fácil viajar de México a España que de los Estados Unidos a España. Pero la verdad va a ser un tiempo muy increíble. Hay entre los hermanos, yo me imagino que vamos a ser 40, 50 hermanos. Hay hermanos de las Islas Filipinas, hermanos de África, hermanos de Europa, y espero que lleguen hermanos de México y de Sudamérica también. Y va a ser una experiencia, yo creo, muy poderosa de tomar estos días. Ahora, quiero empezar con este versículo, Efesios 4:20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les hablo y enseño de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Aquí nos da una visión de qué está pasando y por qué estamos tratando de aprender y practicar disciplinas espirituales. Porque estamos dejando la vida anterior
y entrando en una nueva vida, una nueva manera de ser. Aquí usa el ejemplo ropaje nueva, ¿no? De una nueva naturaleza. La costumbre en el mundo religioso es pensar que la iglesia es como un club. O estás adentro o estás afuera. Y ya que estás adentro, ya estás bien, ¿no? Y no hay nada más que hacer más que mantenerte en la iglesia y esperar la llegada de Jesús o la muerte y morirnos fieles en la iglesia. Pero la verdad no es así. En realidad, la iglesia, estar en la iglesia es el comienzo de este viaje sagrado. Es el comienzo de la nueva naturaleza. Claro, cuando somos bautizados recibimos perdón del pecado, recibimos la salvación. Pero no termina ahí. La meta de Dios no es tenerte en la iglesia. La meta de Dios es salvar al mundo y nuestra parte es ser transformado en la imagen de Dios, en la imagen que fuimos creados a ser esa imagen. Fuimos hechos. En Génesis 2 leemos que Dios nos hizo en su imagen, según su carácter, ¿no? Y cuando Él sopló a la tierra y nos creó en su imagen, somos la única creación. Los animales no son en su imagen, los árboles, las piedras, la tierra, somos los únicos. Pero la verdad es que no vivimos según esa imagen. Tenemos que ser renovados para llegar a ser, o transformados para llegar a ser según la creación de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos descansamos después del bautismo? ¿O por qué no nos lleva al cielo después del bautismo? Porque hay millones y billones de personas perdidas que no lo conocen. Entonces nos deja aquí para poder mostrar al mundo quién es Dios y que Dios es bueno, que Dios es la verdad, que Dios es amor. Y no sabemos cómo hacer eso, entonces nos dio el ejemplo de Jesucristo. Pero aún ver el ejemplo no significa que somos como Él. Él es la persona perfecta, la humanidad perfecta, que necesitamos ser como Él, pero eso no es automático, no por ser bautizado. Cuando salimos del bautismo, todavía éramos orgullosos, todavía teníamos temor de muchas cosas, todavía éramos con muchos hábitos malos y entonces el proceso de la transformación para llegar a la imagen de Cristo, para poder brillar al mundo, para poder salvar al mundo, para poder ser ejemplo de Dios, ejemplo de Cristo, primeramente en nuestras casas, segundamente en la iglesia, terceramente al mundo, para poder salvar a los demás. Por eso necesitamos crecer y llegar a esa nueva naturaleza. Y es importante notar que usa la palabra naturaleza. Es decir, que no es algo que estamos pretendiendo, no es algo que estamos nada más haciendo, más bien no es hacer, es ser. La naturaleza es ser una persona de amor, ser una persona de verdad, ser una persona de fe, ser una persona de paz. No nada más practicar el amor, practicar la paz, practicar la paciencia. Y yo diría que muchos cristianos viven su vida practicando estas cosas, pero es difícil. Mejor plan es ser transformado y ser estas cosas. Dejar que Dios nos llena de su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, fe, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio. Todas estas cosas que muchas veces cuando no somos muy maduros, especialmente cuando somos jóvenes en la fe,
La meta es practicar estas cosas. Pero el plan de Dios es ser transformado y llegar a ser estos temas tan importantes que realmente todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere amor. Todo el mundo quiere paz. Todo el mundo quiere alegría. El más mundano en el mundo quiere alegría. Pero el problema es que no sabe dónde encontrarlo. Piensa que lo va a encontrar en dinero, o en droga, o en sexo, o en noviazgos, o con, quién sabe, con deportes o lo que sea. Pero la verdad es que solo lo va a encontrar en Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo para mostrar esto a todo el mundo, para que puedan darse cuenta. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo podemos ser transformados como cristianos? Porque obviamente no sale de puramente nuestro carácter, nuestra disciplina. La verdad es que no somos suficientemente fuertes en el carácter ni disciplina. Algunos tienen más carácter que otros, o algunos tienen más disciplina que otros, pero nadie tiene suficiente para hacer este cambio. Es decir, que todos necesitamos el Espíritu Santo. Todos necesitamos ayuda de Jesús. Todos necesitamos dependernos a Dios para poder cambiar y brillar. ¿Dónde? En la casa, en la iglesia y en el mundo. Somos los necesitados. Somos los hambrientos. Somos los que tienen sed. Somos los inválidos. Somos los débiles. Y a través de Dios, Él nos transforma, Él nos renueva, Él nos llena de su espíritu. Aún Jesús mismo no empezó su ministerio hasta que fue al desierto y se llenó del Espíritu Santo. Dice que regresó del desierto lleno del Espíritu Santo. Es decir, cuando se fue, no estuvo lleno, tuvo que llenarse. Y esas prácticas para llenarnos se llaman disciplinas espirituales. Cómo llenar el tanque que tenemos todos nosotros. Pero requiere una manera de vivir, requiere ciertas cosas que tenemos que hacer y no hacer en esta vida. Ruth Haley Barton, un libro que siempre aconsejo a los hermanos leer, dijo, muchos de nosotros hemos desarrollado planes más claramente para las finanzas, la educación superior, las mejoras en el hogar, la aptitud física, que para nuestra vida espiritual. Es decir, que tenemos planes para todas cosas, educación, trabajo, carrera, finanzas, pero no tenemos planes para mejorar espiritualmente o crecer. Pablo dijo esto de estos tiempos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir, vivir con propósito, vivir con sabiduría, vivir según tus prioridades, vivir según lo que es más importante. Cualquier cristiano puede decir qué es lo más importante. Dios, mis relaciones, la iglesia, todo. Pero la pregunta es si vivimos según esas prioridades o si practicamos esas. La verdad es que esta vida es tan complicada, tan llena de quehaceres. Tenemos tanto que hacer, no hay tiempo suficiente, no hay recursos. Entonces muchas veces sufrimos por la presión del mundo. Por eso él dice, porque los días son malos. Es difícil ser cristiano. Es difícil ser una persona espiritual. No hay tiempo. Nadie respeta la fe. Nadie apoya
una vida de santidad. Y tenemos tanto que hacer, no hay tiempo. Y eso es el reto de hoy día. Entonces, por eso dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Un versículo que encuentras en muchos lugares, o una acción que lo vemos muchas veces en los evangelios. En Lucas 22:39 dice, Jesús salió de la ciudad como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Ya sabemos, ¿no?, que Jesús fue a ese monte para orar, para meditar, para pensar. Ahí estuvo en Monte de los Olivos. Yo fui ahí y es un cerro muy bonito. Ahí en el Monte de Olivos puedes ver toda la ciudad de Jerusalén y puedes ver toda la gente. Y ahí estuvo él cuando los vio y lloró sobre la ciudad. Ahí era su lugar de oración. Y dice, fíjate, dice como de costumbre, era su costumbre. La palabra en griega es ethos, su manera de ser, ¿no? Tu ethos determina tu destino eterno. Tu ethos determina si vas a ser exitoso en esta vida o no. Tu ethos determina si vas a entrar al cielo o no. Tu ethos determina la calidad de tu matrimonio, o la relación con tus hijos, o la relación con los hermanos, o si vas a tener impacto en el mundo o no. Tu ethos, tu costumbre, ¿qué haces? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu manera de ser? ¿No? Pablo dijo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir. Eso es su ethos, su manera de vivir. Mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Él pudo decir a Timoteo, tú me has visto, tú sabes cómo soy yo. Tú conoces mi ethos. Y muchas veces yo creo que tenemos un ethos en la mente, pero la realidad de nuestro ethos no es lo mismo. Yo recuerdo una vez, yo pregunté a mi hijo, ¿qué es lo que qué hace tu papi? Y me dijo, trabajas en la computadora. Y yo le dije, ¿y qué más? Hablas en el teléfono. ¿Y qué más? A veces tienes visitas. Y yo pensé, wow, eso no es la imagen que quiero que tengan mis hijos de mi vida. ¿Es la computadora y el celular? No, quiero que ellos me vean cambiando el mundo y orando y teniendo impacto. Pero me di cuenta ese día que he dejado el mundo dirigir mi vida. He dejado el mundo organizarme en vez de yo organizar y hacer mis decisiones. Pablo pudo decir a Timoteo, tú me conoces, tú sabes cuál es mi ethos. Y yo decidí ese día que mi ethos va a cambiar, porque yo quiero de verdad ser como Cristo y yo quiero vivir como Él. Yo no quiero ser víctima de este mundo tan apurado, ¿no? Pablo dijo, con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes en todas las iglesias. Tres cosas muy importantes. Uno, que dijo, yo te puedo mandar a Timoteo porque él te va a enseñar por su vida como yo vivo mi vida. Su ethos va a reflejar mi ethos. Y es muy importante notar eso. Tu ritmo de vida, tus prácticas, tu ethos impacta a todos alrededor de ti. Y todos lo pueden ver a través de las personas alrededor de ti. Tu impacto. Si eres una persona que trata a Jesús como prioridad, todo el mundo se va a dar cuenta. Y otros, número dos, te van a seguir en ese ejemplo. No es cuestión de qué predicas o qué enseñas, es cuestión de qué practicas. ¿Cuál es tu ethos en realidad? ¿Tu ethos es humildad? ¿Tu ethos es espiritual? ¿Tu ethos es priorizar a Dios?
el mundo se va a dar cuenta, tus hijos se van a dar cuenta, los de tu casa, los de tu comunidad, los de tu charla, se van a dar cuenta de tu ethos, no de tus palabras. Palabras tienen impacto, pero más impacto tienen tus hechos, tu manera de ser, que es la segunda cosa, que sus hechos impactaron a Timoteo. Y luego también dijo, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Es decir, que su ethos era igual que sus enseñanzas. Su manera de ser era igual que sus sermones, sus clases, sus lecturas, lo que decía la gente, sus tiempos discipulados, eran iguales. Yo creo que eso es muy importante, que practicamos. Podemos decir que Jesús es el Señor y enseñar a todo el mundo eso, enseñar a nuestros hijos, pero si no lo practicamos, si andamos en la casa enojados o frustrados o con mucha tensión y faltando paciencia o molestados de cualquier cosa, tus palabras no valen nada. Lo que más vale es que vean a Jesús como tu Señor en tu manera de ser. Y eso, en los cambios es donde se nota eso. En los retos se nota eso. Cuando algo malo pasa, ahí vemos si realmente Jesús es tu Señor. Ahí vemos si realmente sigues el Espíritu Santo. Y eso requiere práctica. Esos son las disciplinas espirituales. Ayudarnos a practicar la vida en sumisión al Espíritu Santo. Vivir intencionalmente, decidir cuál va a ser mi ethos. ¿Cuál va a ser mi ethos? Es lo que el Espíritu quiere. Es que aprendes a escucharlo. Aprendes a buscarlo. Cuando llega un problema, el mundano reacciona según sus emociones, según su manera de pensar. El religioso reacciona según su religión, ¿no? Muchas veces su punto de vista. El hombre espiritual, la mujer espiritual, cuando caen problemas, van a Dios. El religioso tal vez no habla con nadie y decide, voy a hacer lo correcto. El religioso tal vez llama a su discipulador. El religioso tal vez mira la Biblia. El hombre o la mujer espiritual buscan el Señor. Claro que miran en las Escrituras. Se arrodillan y oran. Y claro, van a hablar con los hermanos. Pero la primera reacción es, ¿qué quiere Dios en esto? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me va a decir? Tú sabes, tienes una carta del Espíritu Santo. Tienes un texto. Tu celular tiene un texto del Espíritu Santo, se llama la Biblia. Y puedes mirar qué me dice el Espíritu. Pero eso es resultado de entrenamiento. No viene automáticamente. Automáticamente reaccionamos según aquí, la cabeza o el corazón. Y casi siempre no son buenas reacciones. Y que cometemos errores en la iglesia, cometemos errores en la familia, cometemos errores con los hijos, en el matrimonio, porque estamos siendo dirigidos por esto y por esto, en vez de por el Espíritu Santo. Entonces, esa costumbre requiere un ritmo de vida. ¿Cómo voy a vivir mi vida? Porque es cuestión de entrenamiento. Pablo habla de que entrenan en una vida espiritual, que tienen que practicar y entrenar en la vida espiritual. Eso es tu ritmo de vida. ¿Cuál es mi práctica? ¿Cuáles de verdad son las metas, visiones, sueños y planes que tengo para lograr esa vida espiritual? Esa vida que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. La vida de amor, la vida de alegría, la vida de gozo, de paz, de fe, de dominio propio, de bondadoso, de ser bondadoso.
de bondad. Esa vida que todo el mundo quiere, pero muy pocos lo encuentran. Muy pocos. Solo, y ni tampoco toda la iglesia. Hay muchos hermanos que no tienen la vida en abundancia. Hay muchos hermanos que no tienen una vida de amor, que no practican el amor. Tratan, no es que son mala gente, tratan de ser más amorosos, tratan de tener más paciencia, pero fallan. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ninguna mujer tiene el poder de carácter necesario para tener el amor que requiere un matrimonio, el amor que requiere una familia, el amor que requiere una iglesia. Y si somos dirigidos por nuestro carácter, por nuestra mentalidad, vamos a fallar, porque no tenemos el carácter suficiente. Entonces, esas metas. Y lo que pasa es cuando un cristiano, y no estoy hablando de personas malas, estoy hablando de personas buenas, cristianos, hermanos buenos, pero no tienen suficiente poder en su vida para vivir esta vida. Y después de tiempo llegan a un punto de ser tan cansados, agoteados, que ya no pueden más. ¿Has visto hermanos que dicen, ya no puedo? Traté, porque lo hicieron de su fuerza en vez del poder de Dios. Entonces, a veces tenemos que evaluar si estoy viviendo una vida intencional. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi enfoque, mi atención. Esas son cosas muy importantes. Hoy día tu atención es dinero. Todas las compañías que están en ¿cómo se dice? Social media, no sé cómo se dice en español, pero social media, de que están demandando y tratando de captar tu atención, porque para ellos es dinero. Entonces, la vida cristiana, claro, es un viaje espiritual, pero un viaje de vivir con mucha intención. Yo voy a vivir según las enseñanzas de Jesús. Y eso va a ser radicalmente diferente que el mundo. No va a ser como el mundo. Piensa, bueno, en México no hay muchos musulmanes, pero en otros países hay. A las 9 de la mañana o a la hora de oración paran lo que están haciendo, empiezan a orar. Pueden tener una mesa de oro que están vendiendo, pero cuando es hora de orar, paran y empiezan a orar. ¿Por qué? Porque es su ritmo de vida. Es su ritmo de vida. Los Amish de Pennsylvania, aquí en los Estados Unidos, nunca usan electricidad. Y nunca llevan ropa moderna. Tienen ropa del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es su práctica, su ritmo de vida para mantenerse cerca a Dios. Y créeme, hay mucha sabiduría en ellos. Los adventistas nunca trabajan el sábado. Guardan el sábado. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo Dios. Y sabes que el adventista típico vive 10 años más que cualquier otra religión, simplemente por practicar la disciplina espiritual que dijo Dios. Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Era su práctica, era su hábito. Los hermanos sabían, no, Jesús no va a estar en la mañana porque va a estar orando, ¿no? Y él enseñaba cuándo orar, cómo orar, el ritmo de oración que él enseñaba, que se demuestra en la Biblia, un ritmo de gratitud, de alabanza, de confesión, de rendirse, de compartir, de petición, de gratitud. Este ritmo yo practico cada mañana. Cada mañana. La primera cosa que hago es dar gracias a Dios. Luego mi tiempo con Dios, ya que me he levantado, tomado mi café,
gratitud, alabanzas, confesión, rendirse. Rendirse es, Dios, te doy mi vida. Lo que tú quieres hacer con mi vida. Dios, te doy mi corazón, te doy mi mente, te doy mi cuerpo, te doy todo lo que tengo, mi familia, mis hijos, mis nietos, todo te lo doy, mi dinero, todo. Lo doy a Dios. Cada mañana, mi confesión. Y estos son disciplinas espirituales, pero créeme, ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida. Yo diría, los últimos 4 años en la fe han sido los años más impactantes y poderosos en toda mi vida espiritual. Yo me siento otro nivel. Y ¿sabes qué? Hay muchos niveles más. La meta, sinceramente, cada cristiano tiene que tener la meta de tener buenos tiempos con Dios cada día. Y ustedes saben, no, eso no es fácil. Pero es un ritmo necesario. ¿Cuáles son los hábitos que me pueden ayudar? Y eso tú lo tienes que descubrir porque es diferente para cada persona. Si es ayuno, si es confesión, si es solitud, si es meditación. Yo medito cada mañana. Ahora yo estoy en el ministerio, entonces yo tengo más tiempo. Y también todos mis hijos son adultos, entonces yo no tengo niños en la casa. Definitivamente no tengo chiquitos. Mis nietas visitan y luego regresan a su casa. Pero yo tengo más tiempo. Yo paso 1 hora cada mañana meditando. Meditando en la palabra, meditando en Dios, escuchando al Señor. Es mi práctica. Es mi práctica. Pero muchas personas, wow, para nada tienen 1 hora. Entonces hay que guardar un bloque de tiempo. Eso va a ser mi tiempo para conectar con Dios. Y hay muchas disciplinas. Ya escucharon la clase de las disciplinas espirituales. Cada una de esas disciplinas nos cambia, nos impacta. La oración, la meditación. ¡Wow! La meditación es tan importante. Discernimiento. Aprender cómo escuchar la voluntad de Dios. Cómo encontrarlo. Estudio bíblico. Tantas maneras diferentes de estudiar la Biblia. No para información, sino para transformación. Memorizando escrituras. Yo memorizo escrituras cada semana. Y los tengo en mi mente, eso me cambia. Eso es una práctica espiritual. Cada semana memorizar una escritura. Esta semana es Zacarías 4:6. Ni por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu Santo, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. Y lo he repetido muchas veces porque me ha ayudado. ¿No? Eso es tu ritmo de vida. Eso es tiene que ser tu corazón. Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Estar enamorado con Dios, con sed de Dios. Y yo sé que muchos cristianos no tienen ese hambre en sed, pero podemos regresar a eso. Te aseguro, si guardamos y priorizamos el tiempo con Dios, ese sed lo reconocemos, porque la verdad, tu alma tiene sed, tu alma tiene hambre, pero cuando vivimos aquí no nos damos cuenta, hasta que estamos quietos, en silencio, en solitud, meditando en la palabra, nos damos cuenta de la sed que tiene nuestra alma, y nuestra alma grita, ¡por fin! Has dejado de hablar y empiezas a escuchar. Empiezas a darte cuenta, ¿no? Terminamos con este versículo de Pablo. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Pablo, que ya tenía décadas de ser cristiano,
Él sabía que hay mucho más que Dios quiere hacer en mi vida. Hay una transformación espectacular que Dios quiere hacer en mi vida. Y hay que darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, llamándonos adelante para ser una persona de amor, de verdad, de pureza, de gozo, de alegría. La semana pasada mi meta fue ser una persona gozoso, una persona de alegría, porque me di cuenta que muchas veces ando muy serio. Y el fruto del Espíritu. Ahora, no traté de poner una cara más alegre. Pedí de Dios cada mañana, Dios, tu Espíritu es gozo. Ayúdame a realizar ese Espíritu. Ayúdame, lléname de tu Espíritu. Ayúdame a ser una persona más alegre, que puede celebrar todo, que se da cuenta de todo lo bueno y no ser tan serio como puedo ser. Esa vida de amor, de gozo, de alegría, de paz, lo que es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Todos lo quieren. Cada persona en la iglesia, cada persona en el mundo lo quiere. Pero ellos no saben cómo, pero nosotros sí. Pero tenemos que ponerlo como prioridad. Las disciplinas espirituales nos ayudan a lograr ese cambio, a ser transformados, no a cambiarnos nosotros, sino ser cambiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí paro. Gracias por escuchar la clase y si la clase te ayudó, te animó, te inspiró, puedes por favor apoyarnos en este ministerio tocando el botón like o si quieres ayudar más, haciéndote miembro de nuestra página de YouTube tocando el botón subscribe. Y para aprender más y encontrar muchas más clases de espiritualidad, puedes encontrarnos en la página buencamino.global, buencamino.global. Gracias y que Dios los bendiga.